is one thing to question the official story and another to insinuate that I'm a superhero. Una de las frases más repetidas dentro de los debates comiqueros es aquella que afirma que Tony Stark es un villano. Diabolical, devious acts of villainy that this superhero has committed over the years. Jarvis, initiate cock and ball torture protocol. Suena contundente, provocadora y por desgracia también suena a que muchos se quedaron con recortes sueltos del personaje sin revisar su trayectoria completa. Y aunque rechazo completamente esa afirmación, tampoco puedo suscribir el contraargumento simplista que circula por ahí, ese que intenta salvarlo diciendo que todo se resume a dos historias polémicas, Civil War y Superior Iron Man. Esa defensa, aunque bien intencionada, es falsa, y lo es porque ignora décadas enteras de decisiones discutibles, contradicciones y reconstrucciones editoriales que obligaron a redefinir al personaje desde sus cimientos. Así que, para hablar de si Tony es o no un villano, primero hay que mirar todo el mapa, no solo las dos casillas más conocidas. Empecemos por lo evidente, las dos historias más citadas para justificar su supuesta villanía. Y sí, suele ser un error conceptual usarlas como únicos pilares para armar un caso sólido en su contra. La más fácil de desmontar es Superior Iron Man. Hay quienes sostienen que esta versión representa la verdadera esencia del personaje y la prueba irrefutable de que siempre fue moralmente gris. Pero esa afirmación se cae sola en cuanto uno entiende el contexto. El comportamiento de Tony en esa historia nace como consecuencia directa de la influencia del Red Onslaught, la amalgama del Cráneo Rojo con Charles Xavier que había logrado alterar los códigos morales de héroes y villanos durante los sucesos de Axis. No se trataba de un Tony tomando decisiones frías desde su interior, sino de un hombre manipulado, igual que muchos otros héroes que también cambiaron de bando. Superior Iron Man no es un argumento válido para condenarlo. Ni fue el único afectado, ni actuaba por voluntad propia, ni representaba un rasgo inherente a su identidad. Si usar esta historia como argumento tuviera sentido, entonces deberíamos considerar villanos a todos los héroes afectados durante Axis. Y eso claramente es absurdo. Civil War, en cambio, es más matizada. Aquí no se puede simplemente desechar el conflicto argumentando manipulación o corrupción externa. Stark apoyó abiertamente el acta de registro de superhumanos, empujó la medida con convicción e incluso se convirtió en el rostro público del movimiento. Ahora bien, ¿eso lo convierte en un villano? No necesariamente. Su intención, y esto está dejado claro en la propia historia, no era instaurar una dictadura sobre la comunidad heroica. En un mundo donde los superhumanos habían perdido el control en varias ocasiones, él creía que una regulación era necesaria para recuperar la confianza pública, lo que contaba con una gran implicación: ganarse la confianza del gobierno y de la ciudadanía para reformar el acta desde adentro y eventualmente desactivarla. Su plan era estratégico: evitar que su mundo colapsara por la creciente desconfianza hacia los superhumanos y, desde esa posición, modificar el sistema para proteger a sus compañeros. El propio Doctor Strange lo resume cuando admite que el conflicto no va del bien contra el mal, sino de perspectivas distintas. Pero si bien la intención de Stark podía ser comprensible, su ejecución estaba lejos de serlo. Reclutó villanos para equilibrar fuerzas,
arrinconó a aliados históricos y justificó medidas inaceptables incluso para quienes lo apoyaban. Su objetivo tenía lógica, sus métodos no tanto, y esa contradicción contribuyó a que fuese visto como un antagonista político. Hasta ese momento, nada nuevo para quienes ya conocen estos eventos, pero es aquí donde surge el punto central del debate. ¡No debate! Incluso si Civil War y Superior Iron Man fueran matizables o directamente desestimables, Tony ha cometido errores mucho más profundos en otras etapas. Errores que no pueden ser reducidos a una simple diferencia de perspectiva. Planet Hulk es uno de los ejemplos más claros. La decisión de enviar a Hulk fuera de la Tierra, pretendiendo evitar una tragedia inminente, terminó desencadenando exactamente lo contrario y dio inicio a una de las venganzas más devastadoras de la historia moderna de Marvel. Y aún así, por grandes que fuesen las consecuencias, el objetivo inicial seguía siendo evitar destrucción masiva, no provocarla. En Armor Wars, Tony Stark cruza una línea que lo distingue de otros héroes. Emprende una cruzada ilegal y obsesiva motivada por un asunto puramente personal, no por una amenaza urgente, y ataca incluso a héroes inocentes que no han cometido ningún crimen. Se coloca por encima de toda ley, viola soberanías internacionales de manera deliberada, miente, manipula y oculta información para sostener su plan, derribando aliados y provocando daños colaterales mientras se convence de que es la única autoridad válida para decidir quién puede usar tecnología derivada de la suya. No actúa como un héroe enfrentando una crisis, sino como alguien que convierte su paranoia en doctrina. Pero si hablamos de decisiones polémicas, ninguna se acerca a lo que ocurrió durante The Crossing. En esa historia, publicada a mediados de los 90, Marvel llevó a Tony al extremo absoluto. El giro argumental revelaba que, desde su primera aparición en los 60, había sido manipulado por Kang, actuando secretamente como espía e infiltrado dentro de los Vengadores. No solo eso, también se mostraba que había asesinado héroes de manera fría y deliberada. El impacto fue tal que los propios Vengadores terminaron viajando al pasado para reclutar a una versión adolescente de Stark, una variante previa a la corrupción temporal. Esa versión más joven, noble y pura se enfrentó a su contraparte adulta, la cual terminó sacrificándose para salvar a sus compañeros. El resultado fue tan drástico que Marvel tuvo que reconstruir al personaje en Heroes Reborn, donde Franklin Richards fusionó la mente del Tony joven y bueno dentro de un cuerpo adulto, tratando de restaurar al héroe clásico. Pero eso no resolvió nada. Revivir a un Tony puro no eliminaba el hecho de que durante más de 30 años de continuidad, el personaje había sido presentado oficialmente como un infiltrado de Kang. Ese pasado seguía existiendo y la sombra de esa revelación persistía. Por eso llegó una segunda rectificación en Avengers Forever, que redefinió todos los sucesos como parte de una distorsión temporal provocada por Immortus, la versión definitiva de Kang, aclarando que Tony nunca había sido realmente un traidor. Fue un parche editorial, sí, pero uno necesario para salvar a un personaje que había sido arrastrado a una contradicción insostenible. Entonces, con todo lo anterior, podemos afirmar algo fundamental. Quienes intentan limpiar por completo la reputación del personaje diciendo que solo cometió errores en 2 historias muy concretas, están omitiendo la realidad. Tony ha tenido momentos polémicos mucho antes y mucho después de Civil War, incluyendo una etapa entera donde fue presentado como un traidor homicida. Que luego se haya descanonizado no borra lo publicado, ni el impacto que tuvo, ni el esfuerzo editorial posterior para reparar ese daño. Pero reconocer estos fallos no equivale a condenarlo de manera definitiva.
porque pese a todo, afirmar que Tony Stark es un villano exige ignorar algo esencial en su arco narrativo: la intención. Stark nunca busca la destrucción, ni la dominación, ni la imposición autoritaria como valor. No aspira a la supremacía de una especie por encima de otra. No defiende ideologías de opresión, ni cree que la humanidad deba ser sacrificada por un ideal superior. Su falla es otra: la obsesión por solucionar problemas que muchas veces solo él percibe hasta que ya es demasiado tarde. Esa obsesión lo lleva a actuar impulsivamente, a diseñar soluciones radicales y, en su desesperación, cometer errores catastróficos. Age of Ultron, tanto en cine como en el espíritu que toma de los cómics, lo ilustra perfectamente. Crea una inteligencia artificial destinada a evitar un apocalipsis futuro, pero esa IA concluye que la única manera de proteger la paz es extinguir a quienes podrían ponerla en peligro. Stark no buscaba la destrucción, la provocó sin querer por intentar evitar algo que no había ocurrido. Lo mismo sucede en Civil War. No quería fracturar a los héroes, pretendía evitar que un gobierno se les fuese encima sin control. En Planet Hulk no buscaba desterrar a un amigo, intentaba impedir una tragedia global. En todos los casos, su intención apunta al bien común, aunque el camino elegido sea torpe, arrogante o directamente desastroso. Pero a diferencia de un villano, Stark analiza sus fallos, carga con ellos y busca formas de mejorar. Esa es la diferencia esencial. A la hora de tomar decisiones importantes, no actúa por egoísmo absoluto, sino por una mezcla de responsabilidad, arrogancia e idealismo que lo empujan a intentar salvar el mundo aun cuando nadie lo pidió. Y si hay una etapa que resume perfectamente ese conflicto interno, esa es la escrita por Matt Fraction durante su periodo en Invincible Iron Man. Allí se expone la consecuencia directa de sus decisiones en Civil War y cómo ese peso lo persigue sin descanso. Tras ser removido del cargo de director de S.H.I.E.L.D., Norman Osborn toma el poder y pretende usar la información del registro superhumano para destruir la vida personal de los héroes. Pero gracias a una maniobra de Tony, solo queda una copia, la que reside dentro de su propia mente. Lo que hace a continuación representa quizá una de las mayores demostraciones de sacrificio en su historia. Perseguido por villanos, cazado por autoridades internacionales, sin recursos, sin su empresa y sin aliados, poco a poco empieza a borrar su propia memoria para impedir que Osborn acceda a esa información. Es un proceso doloroso, degradante y desesperado, pero también profundamente heroico. Cuando llega el final y su cerebro queda prácticamente vacío, Tony se sacrifica sin dudarlo. La posterior restauración de sus recuerdos con una copia guardada antes de Civil War reinicia su vida de forma parcial. Es un soft reboot, sí, pero logrado a través de un acto de responsabilidad absoluta: renunciar a sí mismo para proteger a los demás. Ese es el patrón que define a Tony Stark, no la traición, no el egoísmo, no la maldad. Lo que lo define es una mente brillante empujada por el peso de sus decisiones. Un hombre que quiere arreglar un mundo que siempre está al borde del desastre y que, en el proceso, se equivoca, asume la culpa y busca redimirse de maneras extremas. Por eso, decir que Iron Man es un villano es ignorar la intención detrás de sus errores, su aprendizaje posterior y el sacrificio que constantemente realiza para corregir lo que él mismo desató. Pero también es falso defenderlo asegurando que sus fallos son mínimos o aislados, porque como hace el propio personaje, hay que saber identificarlos. Su historia está llena de decisiones polémicas, contradicciones y reconstrucciones. Y justamente ahí radica su grandeza, en ser un futurista capaz de fallar, reconocerlo, intentar mejorar y seguir adelante con la responsabilidad de saber que, incluso cuando arruina todo, siempre está dispuesto a reconstruirlo con sus propias manos. Porque al final, Tony Stark
siempre vuelve a hacer lo mismo que lo define: mirar de frente al monstruo que lleva dentro y, aunque tropiece, encontrar la manera de encerrar, una vez más, al demonio en la botella.